Vale, hola de nuevo. Perdón por la tardanza, estábamos arreglando unos detalles. Y bueno, gracias por estar aquí otra vez. Esta charla va a ser traducida a lengua de señas mexicana, entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Es un conversatorio, se llama Perspectivas y Problemáticas en el Activismo Ambiental con enfoque de género. De nuevo con las ponentes que tuvimos hace rato, Amelia Arreguín y Sandra Guzmán. Voy a volver a leer sus semblanzas brevemente y ya empezamos el conversatorio. Bueno, Amelia Arreguín Prado ama andar en bicicleta y subir montañas. Es ecofeminista, licenciada en comunicación política y especialista en género y en desarrollo comunitario. Fundó y dirige Ecomaxey Querétaro AC. Es coordinadora del capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad y también coordina el eje género a nivel internacional de esta misma red. Ha participado como delegada juvenil en diversas reuniones del Convenio sobre Diversidad Biológica, llevando a las negociaciones el tema de transversalización de género. Es autora de diversos artículos, colaboradora en publicaciones y ha participado como ponente en encuentros nacionales e internacionales ambientales. También es docente universitaria con las asignaturas de Metodología de la Investigación y Derecho Ambiental. Es una súper experta en el tema que estamos tocando y ahora va la semblanza de Sandra Guzmán, que también es una experta en muchísimas cosas. La doctora Sandra Guzmán es experta en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Fue directora general de Políticas para Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat. Tiene un doctorado en política por la Universidad de York en Reino Unido. Cuenta con una especialidad en financiamiento sustentable por la Universidad de Oxford y una maestría en política y regulación ambiental por la Escuela Londinense de Economía y Ciencia Política. Es especialista en política y gestión energética y ambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, titulada con mención honorífica. Fue fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe y fue coordinadora de política para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono de México como miembro de WWF. Y fue coordinadora de política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Actualmente funge como experta en financiamiento dentro de la UNFCCC y se ha convertido en una muy importante figura y modelo a seguir dentro del activismo climático para mujeres, jóvenes, sociedad civil y autoridades en la materia. Es un referente de la política climática nacional e internacional de la última década y el presente. Y bueno, es un honor tenerlos aquí de nuevo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a empezar con el conversatorio. De esto se trata de que les voy a hacer unas preguntas que pensamos entre todas las del colectivo y quien quiera contestar, siéntase libre de hacerlo y también pueden hacerlo ambas y discutir al respecto, dar sus perspectivas sobre la misma pregunta. Bueno, comenzamos. Comenzamos con esta. ¿Qué tipo de labor femenina observan en la ciencia, política o el activismo ambiental que es constantemente no reconocida y cómo hacemos frente a la invisibilización o infravaloración? Si quieren, voy. Amelia ahí. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y también por la introducción. Me da mucho gusto poder contribuir a esta conversación. Yo creo que hay muchos elementos que yo resaltaría que lamentablemente ha sido una práctica cotidiana, no solo en la ciencia, también, digamos, en otros esquemas de toma de decisiones y que también está en el activismo, y es esta tendencia a no valorar el conocimiento que tienen muchas mujeres en muchas áreas, en muchos campos,
y a veces se tiende a pensar que más bien que los especialistas en ciertos temas tienen que ser hombres, ¿no? O sea, que si hay dos personas, un hombre y una mujer que tienen conocimiento sobre un tema, siempre se tiende a pensar que la persona más, digamos, con mayor conocimiento es el hombre. Y esto pues ha sido una práctica, digamos, cotidiana de pues el modelo en el que nos hemos desarrollado, que tiene esta tendencia, este patriarcado, en donde se ha masificado la figura del hombre como la persona no solo que tiene el poder, sino el intelecto para hacer las cosas, y se ha minimizado el rol de la mujer, pese a haber tenido importantes contribuciones a la ciencia y también a otras áreas como el activismo. ¿Qué hacer para visibilizar y para, digamos, contrarrestar esta invisibilización que hemos visto a lo largo de la historia? Yo creo que hay varias vías que se han tratado de impulsar a lo largo de las últimas pues, décadas. Por un lado, es esta parte de generar espacios en donde más mujeres puedan ser partícipes tanto de las contribuciones académicas como en cuanto a la toma de decisiones. Y creo que aquí hay un debate muy profundo porque se tiende mucho a pensar que con las famosas cuotas de género, ¿no? Que basta con decir, bueno, que haya más mujeres. Y yo diría que no basta con decir que haya más mujeres. El tema no es solo que haya más mujeres, sino que se les dé la oportunidad de hablar, de participar, de emitir opiniones y de no ser, digamos, minimizadas en cuanto a esa visión. Y por el otro lado, creo que también hay un esfuerzo que se ha venido dando a lo largo de la historia de tratar de impulsar más espacios de sororidad. Esto es, cómo entre mujeres también se apoyan para digamos, para aportar en diferentes escenarios. Y porque vale decirlo, también hemos visto a lo largo de la historia que el hecho de que una mujer llegue al liderazgo en algún escenario no quiere decir que ya de manera inmediata es feminista y va a atraer a todas las mujeres, ¿no? Se han visto también algunos roles, digamos, pues de mujeres que tienden a ser, pues un tanto masculinos, ¿no? De tener, pues, esta visión de poder y de sobajar a otras, que también ha sido, pues yo pienso, parte de la historia, ¿no? Se han obligado, digamos, para llegar a ciertas posiciones, pues se han tenido que volver un tanto masculinas en su forma de trabajo, y eso pues también es parte de lo que vivimos en la historia y en la sociedad. Entonces creo que hay que generar más espacios, pero yo creo que esto tiene que venir desde un marco de política, ¿no? Tenemos que asegurar que existan las instituciones, que existan las políticas, las regulaciones, y que cada vez se vuelva más, digamos, que cada vez esos espacios en donde no hay equidad de género sean pues penalizados de alguna manera, ¿no? Y creo que eso es parte pues de un proceso de educación. Yo creo que es un tema cultural también. Creo que la sociedad, sobre todo en América Latina, sigue teniendo estas brechas de género muy, muy profundizadas, y creo que tiene mucho que ver con la educación, ¿no? De enseñarle a los niños y a las niñas que son tan capaces de hacer las cosas por igual, ¿no? Y esto se ha visto mucho, esta tendencia de los niños a poder entrar más en temas de ciencia, porque se les dice que los niños pueden más que las niñas en campos como la física, la química, la ingeniería, y creo que esa es una tendencia que se ha tratado de romper, pero que todavía pesa mucho en la sociedad. Entonces creo que todavía nos falta un tramo muy, muy grande y largo por transformar la manera en que concebimos el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva mucho más estructural, para asegurar que la equidad de género viene desde casa, ¿no? Y no solo cuando ya llegas a la escuela, en donde pues estos patrones están muy, muy acentuados, ¿no? Entonces yo diría que por ahí comenzaría. Claro, es una cuestión de años de trabajo. Decíamos en la charla pasada que se calcula que para llegar a la equidad de género van a pasar otros 100 años, ¿no? Entonces, pero esa es justamente parte de la lucha que tenemos que hacer todos los días por respetarnos nuestras visiones y decisiones, y por saber que pues también dentro del colectivo de las mujeres hay diferentes visiones, ¿no? No todas las mujeres somos iguales, pero respetarnos y a su vez respetar el trabajo de otros y de otras nos hace pues ser parte de esta construcción colectiva. Claro, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Amelia?
Sí, solo un par de ideas más muy concretas, perdón. Por ejemplo, preguntadas que cuáles son las labores particularmente que se han feminizado o que se le atribuyen a las mujeres, ¿no? En el sector ambiental, lo que yo he podido percibir es que de hecho es un sector feminizado, ¿no? En donde la mayoría de las personas que participamos desde el lado activista o desde el lado de la conservación somos más mujeres. Como se ha mencionado también, quienes participan en la parte de toma de decisiones en el sector ambiental o que encabezan secretarías, ya sean nacionales o estatales, son hombres, ¿no? Pero también hay una dinámica como muy característica del sector que tiene que ver con los subsectores, ¿no? O sea, como hay más participación de mujeres en temas de biodiversidad, en temas de agua, en temas como que podrían considerarse suaves, pero en temas de energías, en temas de químicos, en temas, por ejemplo, de agricultura, y que tenga que ver con tecnologías, como se mencionó por esta carga de, pues hay como muchos mecanismos funcionando detrás para que estas actividades estén feminizadas o masculinizadas. Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer y que es una de las cuestiones que estamos trabajando desde el Grupo de Mujeres del Convenio sobre Diversidad Biológica, tiene que ver con generar esas capacidades para la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Es sí garantizar que esté en el papel que se exigen esos espacios, pero una vez que están abiertos espacios, también se necesita generar las capacidades para ocuparlos de una manera efectiva. Y entonces es que no solamente pedimos que se abran esos espacios, sino que se capacite a las mujeres para eso, y para generar esas capacidades obviamente se tiene que dedicar financiamiento. Entonces son como tres cuestiones muy concretas que desde el Grupo de Mujeres trabajamos, es abrir los espacios, capacitar a mujeres y niñas particularmente indígenas y rurales para ocupar esos espacios, y para garantizar esa capacitación y la presencia de las mujeres en la gobernanza internacional ambiental, se tiene que dedicar presupuesto específico para eso. Y nada, para ser muy concreto. Sí, muy importante lo que mencionas. Pues justo, creo que es muy importante lo que ambas mencionan y qué bueno que se hizo esa pregunta, pero tenemos más. Otra que me parece muy importante de las que hicimos es, ¿creen que el ecofeminismo en el sur global y en México específicamente sea inclusivo con todas las mujeres, por ejemplo, indígenas, con discapacidad, trans, etcétera? Y si no, ¿de qué manera creen que pueda cambiarse esta brecha de desigualdad? Si te late, Sandra, arranco esta pregunta. Más que, bueno, como lo vería es, no se trata de que solo el ecofeminismo sea incluyente, ¿no? Sino que supongo que esta pregunta viene muchísimo del debate que está sucediendo ahora entre feminismo radical y como su supuesta discriminación en contra de mujeres trans. Un poco relacionándolo con mi respuesta de la sesión pasada, no diría que el ecofeminismo es excluyente, sino las personas que las personas que se autoetiquetan con ciertas características, ¿sabes? O sea, la teoría no puede discriminar por sí misma. Somos las personas quienes discriminamos, ¿no? Primero aclarar esa parte. O sea, las personas que desde nuestra complejidad identitaria ejercemos ciertas violencias sin identificarlas, ¿no? Entonces, sí es necesario que aceptemos que o sea, desde los feminismos abiertamente ejercemos ciertas violencias que pasamos por alto. Entonces, sí es necesario que revisemos diariamente los discursos y las prácticas que tenemos. Entonces, partiendo de ahí, sí me parece que es evidente que los ecofeminismos, o sea, que el ecofeminismo por sí solo no resuelve todo ni lo cuestiona todo.
y un poco lo que platicábamos en la sesión pasada, es que se intersectan muchas posturas, y no solo pasa por la teoría, sino por nuestras propias creencias personales y por las prácticas que tenemos todos los días. Entonces, el ecofeminismo resuelve o explica ciertas cosas, pero es necesario combinarlas con otras características y otros puntos de vista, ¿no? Como tiene que ser. Para mí, lo más interesante es poder aplicar una perspectiva interseccional que nos hable sobre cómo las múltiples identidades se combinan y resultan en ya sea privilegios u opresiones, y cómo todas las personas tenemos opresiones y privilegios. Bueno, hay muchas que tienen muchas más opresiones que privilegios, pero aún así, nosotras que estamos en las ciudades, que tenemos acceso a muchas facilidades, que tuvimos acceso a educación universitaria, por ejemplo, que tenemos, o sea, ¿sabes? Que reconozcamos todos los días los privilegios en los que estamos sentadas. Pero eso no desdibuja, como también se mencionaba hace rato, que hay ciertos elementos que se tienen que seguir exigiendo, y uno de ellos es simplemente la garantía de nuestros derechos humanos como mujeres, ¿no? Que nosotras también varias veces invisibilizamos respecto a otras identidades. Sí, quizá yo solo agregaría esta discusión de, por ejemplo, ya hablaba Amelia hace un momento de los diferentes tipos de ecofeminismos, y hay que decirlo, también hay críticas al enfoque, porque se dice que la equidad de género no solo se debería dar en el contexto de la relación con la naturaleza, sino en todos los sectores. Y en ese sentido, desde luego que lo que se busca, digamos, en general, es esa equidad de género que es transversal, que es multinivel, en donde, por supuesto, hablas no solo desde las comunidades, hablas a un nivel, digamos, de una población, digamos, de diferentes, digamos, estratos sociales, vamos a ponerlo así, y que habla de una equidad de género más integral. Y, por supuesto, el ecofeminismo lo que busca es la conexión con un reconocimiento de que es necesario y es fundamental el rol de las mujeres también en la protección del ambiente. Y, por ejemplo, sí trae digamos, a la mesa la visión fundamental del rol de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Y aquí es en donde converge con otras perspectivas como el buen vivir, como otras, digamos, ideas que entrelazan ese pensamiento, pero digamos, estando de acuerdo con Amelia, también es una cuestión de cómo adoptas el concepto, ¿no? Hablábamos, la práctica del ecofeminismo también varía muchísimo, ¿no? Mencionabas tú el sur global, y es verdad, la concepción de la vida, la concepción del mundo en el norte, en el llamado norte, es diferente que la del sur, y tiene mucho que ver por el tipo de ecosistemas, por el tipo de actividades que se realizan, y quizá, por ejemplo, esta concepción de pertenencia a la tierra, que se ha trabajado mucho y fundamentalmente en el llamado sur global, es una cosa que caracteriza mucho, digamos, esta adopción de este tipo de conceptos. Entonces yo creo que sí, el ecofeminismo es una aproximación al reconocimiento de que como mujeres, como hombres, ¿no? Tenemos que trabajar de manera conjunta en la protección del planeta, pero también creo que hablar de equidad de género requiere, ¿no? Una discusión pues mucho más amplia para poder involucrar a todas las diversas, digamos, fases y espectros de lo que es la mujer, ¿no? Porque sí creo que hay un espectro hay una gama tan grande que no podemos meter a todas las mujeres en una sola casilla, ¿no? Entonces creo que hay que seguir conversando sobre ese espectro que existe pues, en la sociedad. Claro, muchas gracias a ambas. Sí, pues por supuesto, es cierto que las teorías están, pero siempre deben ser abordadas desde el contexto en que uno se encuentra y tomar en cuenta a los diferentes grupos, ¿no? Porque justo es muy diferente una opresión de los diferentes grupos de mujeres en el norte y en el sur global, y dependiendo igual de la situación personal de cada quien. Bueno, tenemos otra pregunta que también me pareció importante. Bueno, todas, ¿no? Ojalá se pudiera hablar horas sobre estos temas, pero bueno, tenemos tiempo limitado. ¿Cuáles son las características más importantes que se deben incluir en la enseñanza del ecofeminismo?
Muchísimas gracias. Vamos así, una y una. Yo creo que hay un tema fundamental que tiene que ver, y también lo conecto un poco con lo que conversábamos en la charla pasada, es esta conexión de que, es este reconocimiento de que como seres humanos somos parte de la Tierra, ¿no? No somos seres separados, digamos, o independientes, y que somos una especie más como muchas que habitan el planeta. Y yo creo que este entendimiento, esta conceptualización desde la base educativa de enseñarle a las niñas, a los niños, a los jóvenes, esta correlación que existe entre su existencia y la existencia de la Tierra y cómo la Tierra, digamos, genera las condiciones para la existencia de la humanidad, es y cambia muchísimo la concepción y la cosmovisión de lo que es el planeta. Y yo creo que mi más grande aprendizaje, digamos, que he tenido la oportunidad de convivir en senos, digamos, indígenas, yo lo que reconozco mucho es esta concepción que ellos tienen precisamente de pertenencia, de yo pertenezco a este planeta, a esta tierra, a esta madre tierra, y eso es lo que me motiva a protegerla y a no hacer actividades que la dañen, ¿no? Y aquí viene esta parte del entender y al hacerme parte de, entonces yo estoy activamente siendo parte tanto de su protección como de su defensa. Y creo que hoy por hoy lo que necesitamos es precisamente esta visión de la defensa del planeta para poder, digamos, defender el futuro y el presente, por supuesto, de las generaciones. Entonces yo creo que en la parte educativa nos hace falta esta conexión y nos hace falta valorar y respetar lo que el entorno nos da. Y sobre todo, ya decíamos, en una sociedad que está tendiendo hacia la urbanización, este alejamiento que tenemos de lo urbano digamos, lo natural, por supuesto que genera una división de visiones. Entonces la gente ya no va al bosque porque se siente parte de la naturaleza, va al bosque, digamos, a correr digamos, es una actividad paralela, no lo ven como algo, digamos, intrínseco de lo que pertenece, a lo que pertenecen. Entonces, ¿cómo proteges algo que no conoces, no? Entonces yo creo que a nivel de la educación hace falta mucho este acercamiento con la naturaleza, que los niños aprendan a trabajar la tierra, que aprendan a entender los ciclos de la tierra, ¿no? Que hoy por hoy estamos corrompiendo con actividades que no se asocian, digamos, pues con este sentido de pertenencia, ¿no? El consumo, digamos, máximo de productos que dañan el planeta, estos químicos. Analizaba un artículo que dice que nosotros convivimos con 162 químicos en promedio en la casa, ¿no? Desde el jabón, el shampoo, las cosas con las que limpias la casa. Es decir, vivimos en un entorno contaminante que nos aleja de esa visión de supervivencia, y creo que eso es parte fundamental de lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, cuando hablamos de ecofeminismo es esa visión con un respeto desde la visión, digamos, de la equidad de género, ¿no? De que tanto mujeres como hombres somos parte fundamental para esta protección del planeta, ¿no? Y que eso se fundamente y que sea parte estructural de la conversación que tenemos, digamos, desde pequeños, ¿no? Digamos, ese sería mi visión de hacia dónde tendríamos que empezar a tener la narrativa, ¿no? Cómo construir una narrativa desde la base educativa. Y bueno, por mi parte, además de este punto que menciona Sandra sobre reconectar con la naturaleza que también mencionábamos en la sesión pasada, hay dos puntos que para mí serían muy importantes, incluso sería como no flexible en esto. Uno es el que estos mensajes que podamos compartir a través del soporte que sea, ya sea medios culturales, comunicación, música, ¿no? Como justo estos vehículos de mensajes culturales, tiene que ver con no reforzar estereotipos que sigan ampliando la carga que tenemos ya las mujeres, ¿no? O sea, como mantener este mensaje sobre que las mujeres somos las responsables de cuidar. Me parece que ya no podemos seguir mencionando eso desde mi postura como ecofeminista, ¿no? Por eso era muy interesante que en la sesión pasada aclaráramos que hay diferentes
versiones, ¿no? Porque si hacemos este análisis de la división sexual del trabajo, cuando hablamos de que las mujeres por naturaleza somos más afines al cuidado y demás, lo que estamos haciendo es reforzando las dobles o triples jornadas que ya se tienen, ¿no? Entonces, se me hace importante que se cuestione esa parte y se hable más sobre lo que mencioné, que es la universalización de la ética del cuidado. Es decir, no solo las mujeres, sino todas las personas somos responsables de cuidarnos entre nosotras y cuidar al planeta por todo esto que se mencionaba, ¿no? O sea, como reconocernos desde una perspectiva biocéntrica, que somos una parte mínima del todo y que todas las personas tenemos la responsabilidad de ejercer este cuidado. Y el otro punto tiene que ver con esto de los estereotipos, pues eso, o sea, que al final o sea, conforme se ha ido evolucionando nuestras sociedades, también tenemos que empezar a hablar de la diversidad sexogenérica, ¿no? O sea, ya, sí es importante, y de hecho mi trabajo lo centro en el sujeto mujeres y niñas, pero también necesitamos visibilizar a las otras identidades. Bueno, obviamente esas identidades se visibilizan a sí mismas, pero traerlas dentro de los temas que estemos hablando, ¿no? O sea, cuando intentemos transmitir los aportes del ecofeminismo. Yeah. Sí, claro, creo que las dos tocaron puntos muy importantes. Y qué bueno, porque justo tenemos en la audiencia personas que trabajan con educación, entonces, pues muchas gracias. Ok, esta me pareció interesante y creo que vale la pena abordarla también. ¿Han observado el fenómeno del complejo del Salvador blanco presente en el ecofeminismo? ¿Cómo podemos afrontarlo? Creo que aborda un poco los temas sobre colonización y pues como tanto los más responsables de la pérdida de biodiversidad y cambio climático pues son países colonizadores, al mismo tiempo se ponen como salvadores al respecto cuando fueron como los que han causado el problema y pues cómo podemos afrontar esto desde el activismo, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Si quieres, yo le doy. Bueno, hay este debate de lo blanco como representación del norte es algo muy característico en el activismo ambiental porque hay que reconocer que, por ejemplo, buena parte de los movimientos ambientalistas nacieron, digamos, originariamente en muchos países del norte en donde se había reconocido, digamos, muchos impactos por grandes proyectos y, digamos, nace ahí y se empieza a exportar hacia el sur. Y sí hay una tendencia a pensar que son esas organizaciones globales del norte las que han predominado, las que han mandado, las que han establecido la agenda del ambientalismo en el sur. Y de hecho esto, por ejemplo, en la arena de cambio climático es muy común ver las grandes organizaciones, estos grandes logos que ya todos conocemos, que de alguna manera sí dominaron digamos, los movimientos ambientalistas, y que por supuesto hay esta percepción de que eso no representaba la visión del sur. Y de hecho muchas nuevas paradigmas y muchas nuevas formulaciones y narrativas se crearon en el sur precisamente como una muestra para contrarrestar esa pues colonización desde el punto de vista del movimiento ambiental. Y por ejemplo, el buen vivir nace también como una respuesta mucho más del sur, mucho más de lo tradicional, de lo originario. Y yo creo que en el ecofeminismo hay un debate que va en varias vías. Creo que Vandana Shiva ha enfatizado mucho la necesidad de escuchar, digamos, desde la base, ¿no? A las mujeres indígenas, a las mujeres de las comunidades, a quienes están viviendo los problemas, digamos, en el campo de la acción. Y sí hay una tendencia a pensar que quienes estudian o quienes son ecofeministas en el norte tienden a
pues, no sé, quizá a establecer ciertos postulados que no siempre representan la visión del sur. Entonces, no sé si es esta cuestión de igual, digamos, no sé si lo podemos equiparar a lo que ha pasado con movimientos, digamos, como con las grandes organizaciones blancas que han mandado sus mensajes al sur, pero en el ecofeminismo yo sí veo muchos debates, ¿no? Y ya Amelia ponía varias de las tendencias, creo que todavía yo creo que como movimiento, como una cuestión, está evolucionando también, y de hecho de este debate del ecofeminismo han nacido otras corrientes como el ambientalismo igualitario, como digamos esto digamos, hay muchas nuevas corrientes, pero yo creo que lo que sí busca el ecofeminismo como varias, digamos, pues sí, es tratar de traer la visión de la, digamos, de base también, ¿no? Y es enfatizar, por ejemplo, el rol, ya decía yo, de las comunidades indígenas y de otros pueblos más originarios en esta lucha, en esta protección de la tierra. Entonces, sí hay un debate conceptual, por supuesto, y lo hay siempre, son percepciones de la vida y son corrientes de pensamiento, pero yo creo que en el ecofeminismo se ha tratado de mantener esa visión más de la base, ¿no? Del respeto de las personas, de cada una de las poblaciones, sobre todo aquellas que son más vulnerables. Amelia. Sí, lo que yo podría añadir a esta pregunta es que no solo en el ecofeminismo, sino en cualquier movimiento, quien tiene acceso a la voz, a la palabra, es quien resulta ser la cara o quien resulta ser a quien se le atribuye el movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, aun cuando los pensamientos estas reflexiones sobre lo que representa el ecofeminismo, o sea, sobre la explotación de naturaleza, la explotación de las mujeres, también se va dando en el mismo momento histórico en el sur que en el norte. Las mujeres del sur, incluso las académicas del sur, no es que tengan las mismas oportunidades para difundir su conocimiento, ¿no? Entonces, sabemos cuáles son las tendencias de la ciencia, incluso las ciencias sociales, ¿no? O sea, la producción de este conocimiento, hablando de que el ecofeminismo como teoría y como práctica ha sido adoptado más en el norte, ¿no? Pero que como un movimiento, como un movimiento social, pero como una práctica de vida, ha sido ejemplificado por mujeres durante siglos, ¿no? Solamente que ellas no estaban interesadas en ponerlo en un papel, ni estaban interesadas en difundirlo en papers o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que hay una de las preguntas, me estoy adelantando, que nos van a pedir referencias, ¿no? Para saber un poquito más de ecofeminismo, y por eso es que se van a encontrar con más fuentes de otro tipo de autoras, por eso las referentes que poníamos en nuestras presentaciones son de otros países porque son las que han tenido facilidad para escribir y difundir, pero eso no significa que no haya otras voces. Y creo que esta parte de particularmente, o sea, esta figura del Salvador Blanco, no solo se da en el sector ambiental, yo no diría que se da en el ecofeminismo, sino en el sector ambiental y en muchos otros, particularmente el de los derechos humanos, temas de nutrición, tema de salud, está más asociado desde mi perspectiva con esta falsa moral como de caridad o de limpiar culpas de las personas que se reconocen como poseedoras de privilegios, pero que no quieren renunciar a sus privilegios, sino que buscan poner curitas, ¿no? Entonces sí se ve, sí está y también se critica, pero también hay muchas compañeras que se cuestionan a sí mismas esas prácticas y sí, creo que esa es una de las, como de los cosas más maravillosas del feminismo, y es que hay un diálogo muy sincero y directo entre las compañeras, no entre todas, pero sí entre la mayoría,
y quienes identifican que han ejercido esas violencias y que han invisibilizado o que han hablado a nombre de otras, son capaces de reflexionarlo y transformarlo. Entonces sí, sí se da ese fenómeno, pero también se dan muchos intentos y muchos ejemplos de cómo se busca que no siga sucediendo. Por eso también es muy interesante, si van también cuando escuchan hablar a las feministas y a las ecofeministas, no hablamos a nombre de otra, siempre desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia personal. No porque hablemos de nosotras, sino porque no hablamos a nombre de las demás. Claro, me parece súper importante lo que dices sobre el diálogo, ¿no? Que cada vez se están abriendo más espacios y hay más apertura dentro de los mismos feminismos y dentro de las mismas luchas para cada vez incluir a más gente y pues parar estos comportamientos de violencia categorizada que ha existido a través de la historia, ¿no? Muchísimas gracias están respondiendo excelentemente a las preguntas, de verdad. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, se sabe que el cambio climático afecta principalmente a grupos vulnerables como los mencionados en la pregunta pasada. La pregunta pasada se refiere a, bueno, grupos vulnerables, pues, incluidas las mujeres, ¿no? ¿Qué creen que se puede hacer en el sur global y en México para resolver las desigualdades entre mujeres que son y serán afectadas por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad? Creo que esta pregunta va un poco enfocada a mitigación y adaptación con respecto a cambio climático, específicamente a grupos vulnerables como serían las mujeres o, pues, como saben, acumulamiento de opresiones, como mencionaba Amelia en la charla pasada. ¿Qué acciones pues creen que se podrían tomar al nivel que quieran, gubernamental o social, para pues intentar mitigar o adaptarse a estos efectos que ya está teniendo el cambio climático? ¿Quieres que vaya primero? ¿Sí? Ok. Bueno, primero recordemos que la vulnerabilidad ante el cambio climático es una vulnerabilidad que es una suma de cuestiones. No es solo una vulnerabilidad geográfica, pero también es una vulnerabilidad que tiene que ver con la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces hablábamos de, por ejemplo, todos los países de alguna manera son vulnerables, pero hay países que tienen más recursos, por ejemplo, para implementar políticas o desarrollar acciones que les van a permitir adaptarse más a esos impactos que otros, ¿no? Y es por eso que hablamos de que el cambio climático va a afectar más a comunidades vulnerables, no porque estén ahí concentrados los impactos, sino porque tienen menos capacidades de respuesta. Entonces, esto tiene mucho que ver justamente con a la hora de que viene el desastre, por ejemplo, un huracán o una sequía, quienes están en posibilidades de atender este tipo de fenómenos son aquellos que tienen los medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países en donde hay altos niveles de pobreza, en donde hay altísimos, digamos, en donde hay pues poblaciones muy marginadas, como es el caso de México, por ejemplo, por supuesto que esta vulnerabilidad ante el cambio climático se intensifica, ¿no? Porque no hay los medios para poder hacer frente a ese problema. Y dentro de esa población vulnerable, por supuesto, tienes diferentes tipos de vulnerabilidades, porque hay, digamos, tienes vulnerabilidades ante los ancianos, ante las personas mayores que tienen poca, digamos, capacidad de seguir ejerciendo digamos, las actividades. Está el rol de las mujeres, y mujeres lo diferencio entre niñas y mujeres, digamos, más adultas, porque, por ejemplo, el caso de las mujeres tienden siempre, sobre todo en algunas poblaciones en donde son las responsables, por ejemplo, de el cuidado de la tierra, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos. Entonces, esta parte, por ejemplo, se ejemplificaba en el caso, hay mucha documentación sobre por qué las mujeres son más vulnerables. Por ejemplo, se hablaba del caso de Bangladesh, cuando el nivel del mar se incrementaba, las mujeres, perdón, que tendían a fallecer, digamos, en esta lucha, eran las mujeres, porque ellas eran las que se regresaban a la casa para sacar a los niños, para sacar para cuidar a los ancianos, y entonces ellas nunca veían por ellas mismas, ¿no? Sino que ellas tenían que cuidar a todo a su alrededor para poder salir. Entonces siempre tendían a ser las más afectadas. Entonces esto es solo un ejemplo que muestra que la vulnerabilidad
no es solo un factor geográfico, es un factor socioambiental y por supuesto, en el contexto en el que esas mujeres se desarrollan. Ya hablábamos, por ejemplo, del caso de la tenencia de la tierra. Muchas mujeres, por ejemplo, en el norte de México, con el tema de las sequías intensificadas por el cambio climático, pues han perdido muchísimos, digamos, sus cultivos, y las mujeres son también pues las que tienden a ver estas afectaciones, y lo que ha motivado este tipo de situaciones ha llevado a otro tipo de problemas sociales. Por ejemplo, el tema de la migración. Ustedes habrán escuchado que en Centroamérica migraron mucha gente hacia Estados Unidos pasando por México. Muchísimas de las migrantes eran mujeres que son, digamos, cabezas de familia, ¿no? Que no se les reconoce ese rol, pero bueno, que son las que se han responsabilizado de sacar adelante a los hijos. Entonces, básicamente, en Centroamérica está el corredor seco, que se intensificó por las sequías, y entonces estas mujeres se llevaron a los niños para poderlos, digamos, llevar a otro lugar. Entonces, son diferentes las afectaciones que las mujeres enfrentan. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto que aquí, de ahí la importancia de hacer políticas, no solo en materia de cambio climático, pero en el sector ambiental y en todos los sectores, porque yo creo con perspectiva de género. ¿Y por qué digo que todos los sectores? Porque la perspectiva de género tiene que ser transversal, no puede ser sectorializada. Tenemos que pensar, y por ejemplo, yo comparo mucho la visión, y he aprendido mucho de la equidad de género para atender el problema de cambio climático, porque el cambio climático no es un problema solo ambiental, es un problema económico, es un problema social que tenemos que ver de manera transversal. Así la equidad de género. Ya hablábamos de ponerse los lentes con perspectiva de género, te lleva a hacer políticas de otra naturaleza, en donde ya no solo ves la respuesta al problema, sino ves la respuesta diferenciada al problema. De qué manera esa respuesta va a ayudar a hombres y mujeres y no va a profundizar estos roles de los que ya hablaba Amelia. Entonces yo creo que hay que hacer políticas tanto climáticas como de otros sectores con enfoque de género. Por ejemplo, el tema de movilidad es un tema muy interesante para analizar desde la perspectiva de género. Las mujeres, digamos, por muchos años el sector transporte no tuvo ningún tipo de validación en términos de género, y es ahí donde hay grandes oportunidades para poder atender las desigualdades. Entonces hay que transversalizar, y yo enfatizaría lo que decía Amelia en un par de ocasiones, que tiene que ver con el recurso público, el presupuesto. No es solo hacer la política, sino asegurar que se implemente a través del financiamiento del presupuesto para garantizar que esas políticas sean efectivas y no incrementen el problema que a veces es lo que pasa con políticas mal implementadas. Y bueno, aquí lo dejaría para escuchar a Amelia. Sí, pues yo estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste, solo para aportar un poco, considerando que quienes nos escuchan son en la mayoría, quiero pensar, jóvenes de México. Entonces, para poder concretar esto que estamos platicando, sería muy interesante que desde los movimientos en donde están, las organizaciones en donde estén, las universidades se organicen para participar activamente y exigir al gobierno federal y a sus gobiernos estatales para que pongan en marcha los diferentes instrumentos de política pública que tienen que tener, como es el Programa Estatal de Cambio Climático, y que tengan muy bien identificados sus atlas de riesgo, por ejemplo. Pero que estos dos instrumentos en particular se construyan con perspectiva de género. ¿Y eso qué implica? Que le pregunten a las mujeres y las niñas cuáles son sus prioridades, cuáles son sus inquietudes, que estas consultas y el diseño de estos instrumentos tengan de manera paralela procesos de capacitación para la participación, que tengan de manera procesos culturalmente adecuados para que las mujeres y las niñas digan su palabra respecto a esto y se enteren, ¿no? Hablábamos hace rato que hay dos cuestiones muy importantes sobre por qué las mujeres en los contextos locales no participan y no se enteran. Uno tiene que ver con la calidad de información y la forma en que la información les llega. Si estamos hablando que en el contexto nacional hay muchas poblaciones en las que no hay luz, no hay internet, entonces, ¿cómo accedes a la información? A través de radio o televisión, si es que llega la señal, o a través de manera directa de cuando una persona que usualmente
comunica entre las cabeceras y las localidades, ¿no? Puede ser las personas que comercian, puede ser el sacerdote local, puede ser la maestra o el maestro rural, ¿no? Entonces, estas figuras también tienen que ser incorporadas en la construcción de estos instrumentos, porque si se construyen desde los ¿cómo se dice? Desde los escritorios de funcionarias y funcionarios que aun cuando sean estatales, desconocen por completo la realidad concreta a la que estas mujeres y niñas se enfrentan. Entonces pueden leer, sí, estos informes que nos comenta Sandra, que dan pistas sobre cómo enterarnos más de cuál es la realidad que estas mujeres y niñas viven de manera concreta. Entonces, sería muy interesante que ustedes que nos escuchan se echen un clavadito para revisar si es que estos instrumentos existen en sus estados y si no existen, que exijan que se construyan de esa forma. Y ya que esté el instrumento, también que exijan que haya un presupuesto etiquetado para que se apliquen. Y eso implica que, que haya un dinero específico para las mujeres y las niñas en este contexto. Wow, pues súper importante, qué bueno que lo mencionaron. Creo que le están dando muchas herramientas a los que nos están escuchando sobre todo esto. Y pues entrando a ese tema, hay dos preguntas justo sobre eso. ¿Qué es lo primero que le dirían a estudiantes que deseen adentrarse en el ecofeminismo? ¿Y cómo podríamos empaparnos de ecofeminismo, o sea, bibliografía, documentales, material, leyes que recomienden para adentrarnos en el tema? Creo que un poquito se contestó en la charla anterior, porque nos dieron un muy buen panorama, a pesar de breve, en la charla pasada, y ahí la tenemos por si la quieren ver, pero pues les doy la palabra para contestar a esto. Vale, respondo lo de, creo que, bueno, ya les di un par de ideas sobre qué pueden hacer como juventudes. Y en el caso concreto de estudiantes, por ejemplo, considerando que están en eso, que durante sus semestres van a tener que hacer ensayos, investigaciones, mi sugerencia sería que utilicen la materia que sea, el trabajo o las tareas que les dejan, para ir conociendo un poco más en cada materia, o sea, como vinculando el tema de mujeres y ambiente. No sé si están estudiando biología, que si van a tener una materia, no sé, bueno, no sé qué materias tengan en biología, pero la materia que sea, que en cada asignación se pongan como eso, como meta el vincularlo al tema de mujeres y ambiente en general. Y considerando su contexto de estudiantes. La otra es lo que les digo de activistas. Sí, o sea, sí está chido tener videos, infografías, es necesario generar conciencia, pero quienes consumen sus infografías son sus mismos colegas de la universidad que tienen acceso a esa info. Entonces, vayan un paso más allá y métanse en temas de creación de política pública y ejercer sus derechos como ciudadanía, ¿no? Esas serían como dos cosas que puedo sugerir ahora. Y hay muchísimos libros, muchísima información. Puedo compartir con ustedes una carpeta que tengo de papers, de lecturas y demás. No hay un libro, no existe la Biblia del ecofeminismo, eso no existe. Hay muchas posturas, lo que les decía es interesante. Lo que sí puedo recomendarles es que si van apenas a meterse a leer del tema, busquen este tipo de ensayos que hablan sobre los diferentes, o sea, que hacen una revisión del estado del arte, ¿no? Que te dice, este autor es de esta corriente, esta autora es de esta corriente, esta habló de tal y tal, para que después vayan y lean la obra completa de esa persona. Eso podría yo decir por mi parte. Quizá yo solo para digamos, también complementar lo que ya Amelia comenta, yo empezaría diciendo que no hay que olvidar que el ecofeminismo es una corriente de pensamiento, pero también es una práctica. Es decir, no es solo aprenderse el concepto de lo que es el ecofeminismo, sino cómo lo aplicas en tu vida cotidiana y cómo haces frente a situaciones en tu día a día. Y esto quiere decir, por ejemplo, hablábamos de que las corrientes se han adoptado según el contexto en el que te desarrollas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que vivas en la gran ciudad a que si vives en el bosque, o sea, digamos, la manera en que lo desempeñas es diferente.
yo lo que recomendaría es no perder de vista los diferentes niveles de acción, ¿no? Insisto, desde el día a día, desde la práctica cotidiana, ¿no? De qué manera tú te relacionas con el ambiente todos los días, desde que te levantas, ¿no? Lo que consumes, lo que comes, lo que tomas, ¿no? Lo que generas, digamos, lo que consumes en términos de energía, cómo te mueves, ¿no? Esa es toda una internalización de tu relación con la naturaleza, y eso es como para mí el fundamento que te va a llevar a hacer otras cosas. Continuaría diciendo que es muy importante en su campo de trabajo, de estudio, como ya decía Amelia, involucrarse en la identificación de sí, de cómo su sector está asociado a esta, digamos, digamos, a los temas ambientales, pero yo los incitaría a pensar en qué soluciones, ¿no? Cuando estudiamos un tema es porque nos motiva tratar algunos problemas o generar soluciones para atender ciertos problemas. Que cuando planeen esas soluciones, cuando hagan un análisis de un problema, de un conflicto, lo hagan pensando con, digamos, con base en estos conceptos, en estas premisas, y les aseguro que su análisis va a ser muy diferente que si no lo traen a la mente. Es decir, la parte del ecofeminismo trae la equidad de género como un aspecto fundamental para entender la dinámica, digamos, no solo política, la dinámica en la ingeniería, la dinámica en, digamos, en los diferentes sectores. Y yo también los incitaría a no perder de vista que ustedes como estudiantes están en este proceso de forjar su camino para, digamos, escalar a la siguiente esfera, que es en donde van a tomar responsabilidad, ¿no? O sea, digamos, pasar a su campo de trabajo. Y, por ejemplo, yo aquí los incito a cuestionar, por ejemplo, qué tan bien está haciendo México en las agendas, ¿no? Cambio climático, en biodiversidad, en desertificación, en contaminación del aire. Y no hay que olvidar que hay diferentes niveles de incidencia, ¿no? Está la parte internacional, por ejemplo, aquí Roger y otros han tratado de incidir en las negociaciones internacionales y cómo eso aterrizarlo a la política nacional y como decía Amelia, hay que involucrarse en lo público, ¿no? Al final somos ciudadanas y ciudadanos y no solo, yo siempre digo que como ciudadanos tenemos al menos dos superpoderes, ¿no? Uno que es digamos, el poder de consumir, y cuando hablo de consumir no hablo de consumismo, hablo de poder tomar la decisión de a quién le compro, qué como y todo esto que hablamos. Y el otro superpoder también es el del voto, ¿no? Vivimos en una democracia, digamos, en términos teóricos, que también nos incita a involucrarnos en lo público, ¿no? O sea, cómo nos involucramos en las decisiones. Por ejemplo, ahorita México tiene compromisos en materia de cambio climático, tiene compromisos en materia de biodiversidad, de qué manera la población se está involucrando para eso, y como estudiantes hay que generar soluciones. No todo está dicho, hay muchísimos temas que todavía tienen muchísima, digamos, margen para ser estudiados, para ser comprendidos con todos estos temas. Entonces yo creo que ustedes como estudiantes pueden, digamos, agregar, digamos, pueden todavía brindar esos insumos para pensar fuera de la caja y atender de problemas como estos de manera mucho más integral, de una manera fresca, desde esta visión de las juventudes, que para mí ustedes son fundamentales para las soluciones de los problemas pues, que nos aquejan, ¿no? Y que son globales y que tenemos que trabajar con mucha urgencia. Entonces los incito a no quedarse o sea, a llevar esa parte personal e individual a lo global, a lo nacional, a lo local, e involucrarse y no quedarse callados, ¿no? O sea, lo que ustedes más pueden hacer es elevar la voz, informar dentro del campo que ustedes pueden, y por supuesto tratar de motivar a otros a sumarse, ¿no? a los esfuerzos. Entonces también esto para complementar lo que ya Amelia había compartido. Wow, gracias. Sí, de hecho creo que dieron una respuesta mucho más integral de lo que se estaba preguntando, que es muchísimo mejor. Y sí, estoy muy de acuerdo. Es muy importante informarse y conocer la teoría, pero el hecho de que no la conozcas no invalida tu feminismo ni tu lucha, porque justo el hecho de que pues hay personas que no tienen el acceso, pues para empezar hay que tratar de que lleguen, ¿no? Hay, hay cosas más importantes, por ejemplo, como dice Amelia, tener luz, ¿no? Entonces, pues hay que empezar por ahí, por cortar la brecha de desigualdades en general. Y pues claro, muchísimas gracias por esto. Amelia, parece que se tiene que retirar, pero nada más quería agradecerte. Muchísimas gracias
por haber estado aquí, por habernos compartido un poquito de lo que sabes y en lo que trabajas, que pues es muchísimo, entonces no cabe abarcar todos tus temas en un conversatorio y en una charla tan pequeña, pero muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Y bueno, Sandra, si te puedes quedar un ratito más para contestar un par de preguntas, igual lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias por seguir aquí los que están siguiendo la transmisión en Facebook. Y pues sí, lo que sea que quieras agregar, Amelia, pues te doy la palabra de nuevo. Pues nada más quería agradecer la oportunidad de este conversatorio. Ya es la tercera semana en la que participo y me encanta que ustedes como colectivo cada año se van fortaleciendo y cada vez van teniendo más actividades. Yo soy su fan, más que al revés. Y justo creo que de los conversatorios es cuando más se aprende por el intercambio, porque tú puedes estar pensando mil cosas en tu cabeza, pero cuando tratas de explicarlas, cuando te das cuenta de que hace sentido o no hace sentido, y también escuchar lo que las otras personas están pensando y ver justo cómo estamos latiendo igual, ¿no? Entonces, agradecer también muchísimo a ti, Sandra, por permitir coincidir en este espacio. Algún día nos podremos conocer y platicar más a profundidad. Pero pues nada, muchísimas gracias a Melina, a Ale, a Roger, ¿no? A todo el proyecto de Conciencias. Y pues la puerta está abierta para quien esté escuchando y que quiera colaborar, hacer cualquier cosa loca. Creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tienen mi contacto. Sigan a EcoMaché con X, EcoMaché en redes. Y nada, pues aquí estamos para transformar este mundo. Y gracias, hasta luego. Un gustazo, Amelia, muchas gracias. Sí, ay, qué bonito. Amelia diciendo que es nuestro fan, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, muchas gracias, Sandra, por quedarte. Nada más un par de preguntas más para terminar. Te digo que podríamos seguirnos todo el día, pero pues no se puede, ¿no? Pero bueno, una pregunta que nos hicieron en Facebook. Nos dicen, excelentes participaciones, felicito a organizadoras y ponentes. La relación con la mujer y la naturaleza se ha mostrado como una relación esencialmente violenta a nivel cultural. Pensando en esto, ¿qué tipo de políticas públicas podrían implementarse para generar un cambio en estas formas culturales dominantes? Muchísimas gracias. Yo creo que lo que hablábamos hace un momento es que las políticas son este instrumento tan importante, pero tan al mismo tiempo tan extraño, porque tienen que abordar todos los frentes y tienen que resolver problemas, ¿no? Ciertamente las políticas, y sobre todo basadas en este esquema que hemos tenido a lo largo de la historia, que han tenido mucho los ojos, digamos, de lo masculino y no han integrado la parte de lo femenino, han tendido a exacerbar problemas y hacerlos, digamos, tratando de resolver un problema, pues lo han intensificado. Y, por ejemplo, me refiero a actividades como el extractivismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la minería se crea para resolver, digamos, algunos problemas, para generar materiales que pudieran hacer la vida más fácil, pero en este contexto del capitalismo, pues esas actividades profundizaron problemas tan graves que hoy pues ponen en riesgo la disponibilidad de agua por el gran consumo que tienen del agua, pero también tienen grandes impactos por la gran cantidad de químicos que usan. Es decir, la actividad minera en todos sus sentidos tiene grandísimos impactos socioambientales. Entonces, una política que permita hacer frente a este tema, pues tiene que ser multidimensional, ¿no? Tú no puedes tratar la minería solo desde la perspectiva económica porque te van a llevar solo a la extracción del recurso. Tienes que tener una política multicriterio en donde tienes que velar por la parte de las externalidades ambientales y sociales. Y dentro de lo ambiental, no solo puedes pensar en las emisiones a la atmósfera, tienes que pensar en las emisiones al suelo, al agua, ¿no? Tienes que pensar en todas estas variables. Y en lo social, no solo puedes pensar en, digamos, generar ganancias para la comunidad. Tienes que pensar en cómo esa actividad va a tener impactos diferenciados a hombres y mujeres y entonces hacer una política multidimensional
multidimensional te lleva a entender estos diferentes impactos que una política puede tener en todo el entorno. ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque como este ejemplo estamos hablando de todos los proyectos. Vamos a movernos al campo de los megaproyectos en México. El Tren Maya, la refinería, el transísmico. Es decir, todos estos megaproyectos no pueden tener una política aislada, sino tienen que integrar una política multicriterio en donde podamos garantizar, por ejemplo, se dice que el Tren Maya va a generar empleos, pero nunca se dice que el Tren Maya en su pase va a hacer que haya un desarrollo a lo largo y ancho de donde se recorre el tren, y se habla de un impacto de al menos 40 kilómetros, digamos, de donde está el tren hacia adentro y de un lado hacia el otro. Entonces, ¿qué va a significar? Pues va a haber una afectación al ecosistema, por supuesto, va a haber una afectación a las poblaciones aledañas, por supuesto, y sobre todo va a generar que haya un tipo de economía que posiblemente va a ser más rapaz que benéfica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hablar de políticas integrales, y por eso hablamos, cuando hablamos, digamos, desde la visión del ecofeminismo, de esta conexión con la naturaleza, hablamos de que tenemos que hacer políticas integrales en donde, el factor ambiental se reconozca como piedra angular, ¿no? Como la columna vertebral, pero no la única variable, ¿no? Si tienes que meter todas consideraciones sociales, económicas, culturales, ¿no? O sea, también eso es muy importante. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que impulsar, y por eso es tan difícil trabajar cuando tienes sectores muy establecidos, ¿no? El sector transporte, el sector energético, el sector agricultura, porque en realidad si tú lo ves en la práctica, pues son sectores que interactúan unos con otros. Por eso el tema de equidad de género es transversal, y por eso el tema ambiental debe ser transversal. O sea, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía deberían integrar las variables ambientales de manera transversal, ¿no? Para hacer todo el tipo de desarrollo que hacen. Entonces, yo el mensaje que les quiero transmitir es que, por ejemplo, temas como cambio climático, como equidad de género, no se trabajan en silos. O sea, está bien que tengas un instituto de la mujer, pero esa no es la solución. Lo que tú tienes que tener son políticas internalizadas de equidad de género en cada una de las dependencias para que todas ellas puedan planear y presupuestar en función con esos ojos de equidad de género. Lo mismo pasa con los temas ambientales. Que tengas a una Semarnat está bien, pero esa no es la solución a los problemas ambientales. Tú tienes que integrar la variable ambiental en cada una de las secretarías para asegurar que su desarrollo y su ejecución de políticas y presupuestación no dañen el ambiente, que luego pues le toca resolver a Semarnat. Entonces, eso es lo que necesita que se queden con ello en la cabeza, que tenemos que hablar de aspectos transversales, y por eso cuando pensemos en soluciones y en políticas y en presupuestos, tenemos que pensar en estos elementos multicriteria, ¿no? Para que sean realmente exitosos y no sean políticas que terminen maximizando las externalidades. Claro, claro. Totalmente de acuerdo. O sea, de verdad qué buenísimo que estamos platicando de estas cosas. Pero bueno, ya nos estamos pasando un poquito de tiempo. Nada más para terminar, si nos quisieras comentar lo de lo que se quedó de la charla pasada, tu experiencia sobre la Antártida, me parece, y pues algún último comentario que nos quieras decir y pues ya darte las gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero me gustaría decirles que cuando hablamos del activismo, yo creo que hay que ponernos en esta camiseta de que todas y todos somos activistas de alguna manera, ¿no? Que nos desempeñemos en la academia, que nos desempeñemos, digamos, en las ONGs o en el gobierno, no necesariamente es una posición en conflicto el activismo. Por ejemplo, yo impulso mucho el activismo científico, ¿no? Para mí me importa mucho poder incidir en la toma de decisiones con base en conocimiento, y para mí eso es parte fundamental. Y eso me llevó a ser parte de este programa que se llama Homeward Bound, que es este grupo de liderazgo de mujeres en la ciencia que busca formar una red de 1000 mujeres en todo el mundo
para proteger a la naturaleza, como parte de su, digamos, su lema es la madre naturaleza necesita a sus hijas. Y esta ha sido una de las experiencias más gratificantes en el sentido en el que pude conectar con un territorio como es la Antártida. Digamos, tuve oportunidad de visitar la Antártida en 2018 y lo que yo evidencié es que es un continente que está siendo muy afectado por el problema de cambio climático. Y lo que más me dejó, decimos que quienes vamos a la Antártida nos volvemos embajadoras de la Antártida porque de alguna manera traes, digamos, ese aprendizaje. Yo lo que evidencié pues es una cadena de problemas que se están dando por el cambio climático, hay un derretimiento de los glaciares, esto está generando una transformación en el ecosistema, el calentamiento, digamos, de la superficie del océano, está haciendo que el pequeño krill, que es la base alimenticia de muchas especies en la Antártida, pues ya no se está reproduciendo como antes, ¿no? Entonces ahora los pingüinos tienen que nadar más lejos para poder llegar a alimentarse con este krill y entonces estamos viendo una muerte masiva de pingüinos y la muerte masiva de pingüinos está afectando a otras especies que a su vez, digamos, se alimentan de ellos. Entonces es una ruptura en la cadena. ¿Y por qué menciono esto? Porque nuestro activismo tiene que llevarnos a entender que vivimos en un sistema complejo. Lo que pasa en un lado va a tener impactos en otros lados. Entonces, a mí me preguntaban, ¿pero qué importa lo que pasa en la Antártida si en México nos estamos muriendo de hambre? Es que hay un problema importantísimo. Si la Antártida pierde sus ecosistemas, sigue derritiéndose, va a haber un incremento en el nivel del mar y eso va a afectar a países como México y muchos países del mundo. Varias ciudades van a quedar bajo el agua, va a haber afectaciones en la actividad turística, va a haber afectaciones en la economía por la falta de producción de alimentos, va a haber afectaciones a las poblaciones y como ya decíamos, las poblaciones más vulnerables, incluidas las mujeres, son las que van a tener que pagar primero. No quiere decir que van a ser las únicas, pero van a tener que pagar primero. Entonces, el activismo nos tiene que llevar a reconocer que lo que hacemos en un lado va a afectar en otro lado y eso es precisamente lo que queremos decir con el ecofeminismo, es que yo tengo que ser responsable de mi rol como ciudadana porque yo soy, digamos, yo pertenezco a esta tierra y si yo daño a la tierra va a tener un impacto y va a afectar a otras poblaciones. Y es aquí en donde tenemos que conectarnos. El año pasado tuve como parte de esta conexión la oportunidad de estar en la Amazonía y conocer, digamos, a comunidades indígenas, ahora mis hermanos que estimo muchísimo, y es este valor que ellos dan a la tierra, este valor que ellos dan a la naturaleza, lo que a mí me motiva muchísimo para decir, claro que podemos, ¿no? Estamos en un momento crítico, estamos en un estado de emergencia sanitaria, estamos en una emergencia climática, pero lo que más tenemos con nosotros es ese valor de reconocer que somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Y eso es también lo que nos trae el ecofeminismo, ¿no? Hablar de esta conexión con la naturaleza nos da el poder, nos da la fuerza para decir, tú nos estás dando la capacidad de sobrevivir y nosotros vamos a luchar por tu supervivencia, ¿no? Porque no olvidemos que la naturaleza y el planeta como lo conocemos va a evolucionar, ¿no? O sea, y va a evolucionar y va a haber otras especies y tal, pero la especie que está en riesgo, como muchas otras especies, es la nuestra, ¿no? Nosotros somos los humanos que tenemos altísimos niveles de vulnerabilidad y somos muy posibles digamos, de no estar más en algunos años si el escenario del incremento de la temperatura sigue aumentando. No olvidemos que ahorita estamos en un escenario que nos lleva a un incremento de la temperatura más o menos de 3.5 grados centígrados, es decir, estamos muy por encima de lo ideal y solo para que la gente sepa, si nosotros llegamos a los 2 grados centígrados, 99% de los corales marinos desaparecerían, 99% en un escenario de 2 grados centígrados. Entonces, 3.5 grados centígrados es, por supuesto, superior al escenario deseable. Pero nosotros, ustedes como estudiantes y la gente que nos ve, lo que tienen que internalizar es que aunque estamos tardísimo, todavía estamos a tiempo de hacer algo y lo que tenemos que cambiar como primera parte es este estado de nuestra mentalidad, de saber que sí podemos hacer algo y accionar. Por eso celebro y felicito mucho
este espacio, estos conversatorios, porque hay digamos, una sensación de impotencia y de frustración por parte de muchas generaciones que dicen, es que ya vamos muy tarde, ya no vamos a poder hacer nada, ya nos vamos a morir, ¿no? Y lo que quiero es transmitirles un estado de sí, tenemos que vivir en un estado de urgencia, eso no lo podemos quitar, pero es ahora o es nunca cuando vamos a poder hacer los cambios más significativos y ustedes están en esta parte de las generaciones que van a poder hacer esos cambios. Digamos, yo me siento muy responsable, yo tengo un hijo de 5 años y me siento muy responsable porque quiero, digamos, mi generación es la que está ahora tomando las decisiones y, digamos, una generación arriba, pero la mía es la que va a estar también en toma de decisiones y estamos en un momento crítico para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, estamos aquí juntos remando en el mismo barco, entonces yo celebro mucho que ustedes estén aquí y los invito y las invito a que sigamos construyendo colectivamente su visión como juventudes. Es fundamental para cambiar el rumbo digamos, hacia dónde vamos y que ustedes traigan esa voz, ¿no? Ustedes traigan esa voz, esa crítica constructiva, esas propuestas para que, digamos, los gobiernos, en el caso del gobierno de México, escuche sus voces, ¿no? Les tienen que escuchar y tienen que saber que hay muchas decisiones que se están tomando el día de hoy que están poniendo en riesgo su futuro, nuestro futuro, el de mi hijo y el de las generaciones por venir. Entonces, ahora más que nunca nos tenemos que unir. Yo creo que el activismo y lo que vamos a poder lograr y lo que tenemos que lograr, no solo podemos pensar que el gobierno va a resolverlo todo, ¿no? El gobierno no va a poder resolverlo todo porque son crisis mucho más grandes de lo que nos imaginamos, pero es aquí en donde tenemos que generar alianzas, esas colectividades, ese poder de mujeres y hombres unidos para realmente lograr afrontar todas estas crisis. Así que yo estoy muy feliz de estar aquí, yo también soy su fan, me encanta la energía con la que organizan estas cosas y sobre todo traer una visión muy fresca a las discusiones y ponernos en un estado de acción, ¿no? Ya no podemos solo estar en un estado de frustración. Por supuesto, yo estoy frustrada toda la vida, pero esa frustración me lleva a un estado de motivación y me apasiona poder trabajar en estos temas y sobre todo me da mucha esperanza, se lo he dicho a Roger muchas veces, me da mucha esperanza trabajar en un momento en el que veo a juventudes como ustedes activas para hacer los cambios que se requieren. Así que yo ya con esto cierro y les agradezco muchísimo por la invitación y solo invitar a todas y todos a seguir siendo parte de esas soluciones y de esos cambios que queremos ver en México, en América Latina y en el mundo. Y yo siempre muy feliz de colaborar con ustedes, así que pues ya tienen mis datos y feliz de seguir trabajando para lograr ese México que queremos y para lograr realmente pues este estado de bienestar y del buen vivir que tanto queremos también. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor de verdad tenerte aquí! Muchísimas gracias por el conversatorio, por todo lo que nos compartiste. Esperemos volverte a tener en eventos futuros. Y nada más quería hacer una mención honorífica a Seña Cadabra. De verdad, tu trabajo es importantísimo. No saben lo que estamos haciendo, pues me parece muy importante que cada vez incluya más personas en este tipo de temas. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí interpretando. De verdad, muchísimas gracias. Esperemos que estas charlas puedan llegar a personas a quienes les sea útil. Y pues síganos acompañando. Tenemos otra charla a las 6 y pues el resto de la semana. Muchísimas gracias otra vez, Sandra. Y Muchísimas pues gracias. nos vemos pronto. Y también felicitaciones a los chicos que nos ayudaron con las niñas. Es maravilloso el trabajo que hacen, admiro muchísimo. Y pues muchas gracias a ustedes y feliz de seguir colaborando.